Hay una razón por la que millones de personas intentan cambiar su vida y, aún así, siguen despertando cada mañana frente a la misma realidad. No es porque les falte inteligencia, no es porque no trabajen lo suficiente, y tampoco porque exista alguna fuerza misteriosa impidiéndoles avanzar. Neville Goddard afirmó en su conferencia de 1955 que el verdadero problema es mucho más profundo. Las personas han aprendido a usar casi todas las facultades de su mente, excepto la única que realmente crea la realidad. Esa facultad es la imaginación, pero no la imaginación entendida como fantasía o entretenimiento. Hablamos de una capacidad tan poderosa que, cuando se utiliza conscientemente, comienza a moldear las circunstancias de una manera que la lógica no puede explicar. Durante los próximos minutos descubrirás por qué Neville insistía en que tu imaginación no es una simple función psicológica, sino el taller donde se construye absolutamente todo lo que más tarde aparece en el mundo físico. Y lo más sorprendente es que probablemente ya la estás utilizando todos los días, solo que en dirección contraria a tus verdaderos deseos. Antes de continuar, quiero invitarte a participar activamente en esta experiencia. Escribe en los comentarios una frase que represente el estado de vida que has decidido asumir desde hoy. No escribas lo que te falta. Escribe aquello que ya has decidido ser. Cuando cientos de personas realizan este mismo acto con intención consciente, se fortalece una poderosa egrégora colectiva, un campo de conciencia compartido, donde todos enfocan su atención en una realidad más elevada. Esa intención común fortalece el compromiso interior de cada participante. Y si este conocimiento está aportando valor a tu vida, recuerda que puedes apoyar el canal a través del Super Chat para que podamos seguir compartiendo estas enseñanzas originales de Neville Goddard. Suscríbete si aún no formas parte de esta comunidad y deja tu me gusta, porque cada una de estas acciones permite que este mensaje llegue a muchas más personas que quizá llevan años buscando una respuesta sin haberla encontrado todavía. Neville repetía una idea que desconcertaba incluso a quienes asistían regularmente a sus conferencias. La imaginación no produce imágenes. La imaginación produce hechos. Esa afirmación parece exagerada hasta que comienzas a observar tu propia vida con absoluta honestidad. Piensa por un momento en todas las ocasiones en las que imaginaste que algo saldría mal. Antes de una conversación importante, imaginaste el rechazo. Antes de una oportunidad, imaginaste el fracaso. Antes de recibir una respuesta, imaginaste la decepción. Después, cuando aquello terminó ocurriendo, lo llamaste casualidad. Neville diría que no fue casualidad. Fue la consecuencia natural de haber habitado interiormente ese estado antes de experimentarlo externamente. Lo mismo sucede en sentido contrario, aunque la mayoría nunca lo comprueba porque abandona demasiado pronto. La imaginación funciona como una semilla. Nadie coloca una semilla en la tierra y la desentierra cada mañana para comprobar si está creciendo. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacen las personas con sus deseos. Hoy imaginan una nueva vida. Mañana observan la realidad buscando pruebas. Como no encuentran cambios inmediatos, concluyen que nada funciona. Entonces regresan al antiguo estado mental y vuelven a sembrar la misma vieja historia que han repetido durante años. Neville enseñó que la realidad visible siempre llega después de la realidad invisible. Primero cambia la conciencia, después cambian los acontecimientos, nunca al revés. Esta enseñanza parece sencilla, pero exige una transformación profunda de la forma en que interpretamos el mundo. Desde pequeños aprendimos que los hechos producen nuestros pensamientos. Neville invierte completamente esa lógica. Él afirma que nuestros pensamientos sostenidos producen los hechos. Por eso insistía tanto en la responsabilidad interior. Cada escena que aceptas como verdadera dentro de ti comienza silenciosamente a organizar tu mundo exterior. No necesitas saber cómo sucederá. No necesitas controlar cada detalle. Tu única tarea consiste en ocupar internamente el lugar de la persona que ya vive aquello que desea experimentar. Aquí aparece una de las diferencias más importantes entre imaginar y fantasear.
Fantasear significa observar un deseo desde la distancia, como alguien que mira una vida que pertenece a otra persona. Imaginar conscientemente significa entrar en esa escena como protagonista, sentir el peso de esa nueva identidad, pensar desde ella, mirar el mundo con sus ojos, respirar como si ya fuera completamente natural vivir esa realidad. Neville decía que el secreto nunca estuvo en la intensidad de la emoción, sino en la naturalidad del estado asumido. Cuando algo comienza a sentirse normal dentro de ti, la mente deja de tratarlo como un sueño lejano y empieza a aceptarlo como parte de tu identidad. Y cuando la identidad cambia, toda la estructura de la realidad empieza lentamente a reorganizarse alrededor de esa nueva conciencia. Esa es la razón por la que dos personas pueden realizar exactamente el mismo ejercicio de visualización y obtener resultados completamente diferentes. Una intenta convencer al universo de que merece recibir algo. La otra simplemente acepta interiormente que ya es esa persona. Neville jamás enseñó a perseguir deseos. Enseñó a convertirse internamente en quien ya los vive. Esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia absolutamente todo. Porque mientras persigues un objetivo, sigues afirmando que todavía está lejos. Pero cuando lo asumes como parte de tu identidad, dejas de emitir la conciencia de ausencia y comienzas a expresar la conciencia de posesión. Ahí es donde la imaginación deja de ser un simple ejercicio mental y se convierte en una fuerza creadora capaz de transformar toda una existencia. Desde ese momento comienza un proceso que casi nadie percibe porque sucede lejos de los ojos físicos. Neville explicaba que toda transformación auténtica nace primero en un nivel invisible. Las personas suelen creer únicamente en aquello que pueden tocar, medir o demostrar. Sin embargo, la mayor parte de las fuerzas que gobiernan la vida nunca han sido visibles. Nadie puede ver el pensamiento. Nadie puede observar directamente una creencia. Nadie puede sostener entre sus manos un estado de conciencia. Y aún así, esas realidades invisibles terminan determinando cada decisión, cada oportunidad y cada experiencia que una persona vive. Por eso Neville insistía en que el mundo visible no es la causa, es el efecto. La causa siempre permanece dentro del individuo. Cuando comprendes esta idea, dejas de luchar contra las circunstancias y comienzas a trabajar sobre aquello que realmente las origina. Imagina que estás frente a un espejo. Si no te gusta el reflejo, ¿intentarías cambiar la imagen tocando el cristal? Evidentemente no. Cambiarías aquello que está delante del espejo. Para Neville, el mundo funciona exactamente igual. Las circunstancias reflejan el estado de conciencia que has aceptado como verdadero. El problema es que la mayoría intenta modificar únicamente el reflejo. Cambia de empleo una y otra vez, pero conserva la misma sensación de escasez. Cambia de ciudad, pero sigue creyendo que nunca tiene suerte. Cambia de pareja, pero mantiene el mismo concepto de sí mismo. El escenario cambia, pero el actor interior continúa interpretando el mismo personaje. Entonces la historia vuelve a repetirse con diferentes nombres, diferentes lugares y diferentes fechas. Neville invitaba a observar algo muy sencillo. Antes de cualquier acontecimiento importante en tu vida, existió una conversación interna. Tal vez ni siquiera fuiste consciente de ella, pero estaba allí. Antes de recibir una buena noticia, imaginaste cómo sería recibirla. Antes de una discusión, construiste mentalmente decenas de respuestas. Antes de fracasar, imaginaste el fracaso muchas veces. La imaginación nunca permanece inactiva. Está creando constantemente, incluso cuando no prestas atención. De hecho, uno de los mayores descubrimientos de Neville fue comprender que las personas manifiestan con mayor facilidad aquello que consideran inevitable, no porque exista una fuerza externa favoreciendo ciertos resultados, sino porque la mente deja de ofrecer resistencia cuando algo se siente completamente natural. Si alguien está convencido de que siempre encuentra obstáculos, esa convicción actúa como un guión invisible. Sin darse cuenta,
Seleccionará pensamientos, interpretaciones y decisiones compatibles con esa identidad. Lo mismo sucede con quien ha aprendido a sentirse exitoso antes de que aparezcan las evidencias. Ambos utilizan exactamente la misma ley. La única diferencia es el estado que alimentan diariamente. En muchas ocasiones Neville preguntaba a su audiencia una cuestión aparentemente simple: ¿dónde pasas la mayor parte de tu vida? Casi todos respondían hablando de su casa, de su trabajo o de su ciudad. Pero él sonreía porque sabía que la respuesta era otra. La mayor parte de tu vida transcurre dentro de tu propia imaginación. Incluso cuando caminas por la calle, mantienes conversaciones silenciosas contigo mismo. Revives recuerdos. Anticipas situaciones futuras. Imaginas respuestas que todavía no existen. Construyes escenas una y otra vez. Si observaras con atención esas escenas interiores, descubrirías por qué ciertos acontecimientos siguen apareciendo repetidamente en tu experiencia. La imaginación actúa como un teatro permanente donde el mismo libreto puede representarse durante años, sin que el espectador advierta que él mismo escribió la obra. Aquí aparece una enseñanza que Neville consideraba fundamental. No basta con pensar positivamente durante unos minutos. El estado dominante siempre termina imponiéndose. Puedes repetir afirmaciones durante media hora, pero si pasas el resto del día sintiéndote insuficiente, será ese sentimiento habitual el que continúe moldeando la realidad. La ley responde al estado que sostienes con mayor naturalidad, no al esfuerzo ocasional. Por eso muchas personas abandonan estas enseñanzas demasiado rápido. Esperan resultados mientras continúan viviendo interiormente desde la duda, el miedo o la espera. Y la espera también es un estado. Cuando dices constantemente, algún día llegará, sigues afirmando que todavía no está presente. La conciencia únicamente reproduce aquello que aceptas como verdadero ahora. Neville proponía un ejercicio que parece sencillo, aunque transforma por completo la manera de vivir. Cada vez que aparezca una situación contraria a tu deseo, no la aceptes inmediatamente como definitiva. Detente unos segundos y pregúntate: ¿qué versión de mí está observando este acontecimiento? Esa pregunta cambia el enfoque por completo, porque ya no intentas modificar el mundo. Empiezas a modificar al observador. Si cambia el observador, cambia el significado de los hechos. Y cuando cambia el significado, también cambia la dirección de las experiencias futuras. Poco a poco dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder desde el estado que has elegido asumir. Esa diferencia parece pequeña, pero constituye el verdadero inicio de una transformación consciente. Muchas personas creen que utilizar la imaginación significa escapar de la realidad. Neville afirmaba exactamente lo contrario. Para él, la imaginación era el instrumento que permitía crear una realidad más elevada. No proponía negar las dificultades ni fingir que no existían. Enseñaba algo mucho más profundo: no permitir que las circunstancias presentes definieran la identidad permanente del individuo. Hoy puedes atravesar una dificultad económica sin aceptar la identidad de una persona destinada a la escasez. Puedes experimentar un problema temporal sin convertirlo en la descripción de quién eres. Ahí reside una libertad inmensa, porque cuando dejas de identificarte con las condiciones pasajeras, descubres que la conciencia permanece siempre libre para asumir un nuevo estado. Y esa libertad interior es precisamente el punto desde el cual comienza toda verdadera creación, según Neville Goddard. Neville decía que existe un instante decisivo en el que toda persona elige, aunque casi nunca sea consciente de ello, entre seguir viviendo como consecuencia de las circunstancias o convertirse en la causa de una nueva realidad. Ese instante ocurre muchas veces al día. No sucede únicamente durante una meditación o antes de dormir. Aparece cuando recibes una noticia inesperada, cuando alguien pronuncia unas palabras que no esperabas escuchar, cuando una puerta parece cerrarse o cuando el miedo intenta convencerte de que nada va a cambiar. En esos momentos, la mayoría responde automáticamente desde el antiguo estado de conciencia. Pero quien comprende la ley, hace algo diferente.
Se detiene. Observa el impulso de reaccionar y en lugar de alimentar la vieja historia, recuerda quién ha decidido ser. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta contiene un poder inmenso. Allí es donde la imaginación deja de ser teoría y se convierte en práctica. Para Neville, la imaginación no era una actividad reservada para personas especialmente espirituales. Era una facultad natural que todos utilizamos desde el momento en que despertamos hasta que volvemos a dormir. Incluso quien asegura no creer en estas enseñanzas utiliza constantemente la imaginación. La diferencia es que la emplea de manera inconsciente. Imagina discusiones antes de que ocurran. Imagina enfermedades antes de recibir un diagnóstico. Imagina pérdidas antes de que exista una amenaza real. Imagina rechazo antes de hablar con alguien. Después, cuando alguno de esos escenarios se materializa, concluye que simplemente fue realista. Neville respondería que no fue realismo, sino imaginación sostenida durante el tiempo suficiente para convertirse en experiencia. Observa cómo funciona una preocupación. En realidad, preocuparse consiste en imaginar repetidamente un resultado no deseado, acompañado por la emoción correspondiente. La persona aún no vive ese acontecimiento, pero ya experimenta el miedo como si estuviera sucediendo. El cuerpo responde. La respiración cambia, el corazón se acelera, la mente comienza a buscar pruebas que justifiquen ese estado. Todo ello ocurre únicamente porque una imagen fue aceptada como verdadera. Si una escena imaginaria puede producir efectos físicos tan evidentes, ¿por qué resultaría imposible que una escena deliberadamente elegida también comenzara a transformar la experiencia? Neville invitaba precisamente a invertir ese mecanismo. En lugar de utilizar la imaginación para anticipar aquello que no deseas, úsala para familiarizarte con la vida que has decidido vivir. Existe una frase de Neville que resume toda esta enseñanza. El hombre no atrae aquello que desea, expresa aquello que es consciente de ser. Esa afirmación cambia completamente la forma de entender la manifestación. Muchas personas pasan años intentando atraer prosperidad, mientras siguen sintiéndose limitadas. Intentan atraer amor mientras continúan identificándose con el abandono. Intentan atraer oportunidades mientras internamente siguen creyendo que nunca son suficientes. No existe contradicción en la ley. La contradicción aparece únicamente entre el deseo consciente y el estado inconsciente. Por eso Neville nunca centró sus enseñanzas en perseguir resultados. Siempre dirigía la atención hacia la transformación del estado interior. Cuando el estado cambia de verdad, los resultados comienzan a seguirlo con la misma naturalidad con la que la sombra sigue al cuerpo. Imagina por un momento a un actor interpretando un personaje durante varios meses. Día tras día habla como él, piensa como él, camina como él y siente como él. Poco a poco ese personaje comienza a parecer completamente natural. Ya no necesita esforzarse para interpretarlo. Lo mismo sucede con cualquier identidad que aceptes interiormente. Si durante años has repetido silenciosamente, todo me cuesta, nunca tengo suficiente, siempre llego tarde, las oportunidades son para otros, esa identidad termina sintiéndose tan familiar que deja de parecer una creencia. Comienza a parecer un hecho. Neville enseñaba que precisamente ahí reside el mayor desafío, comprender que aquello que hoy llamas realidad pudo haber sido únicamente una imaginación repetida hasta convertirse en hábito. Pero también existe una noticia extraordinaria. Del mismo modo que una identidad fue aprendida, también puede ser reemplazada. Ningún estado de conciencia es permanente. Ninguna limitación forma parte de tu esencia. Todo aquello que hoy consideras natural puede modificarse mediante una práctica constante y deliberada de la imaginación consciente. No ocurre porque luches contra la antigua versión de ti mismo. Ocurre porque alimentas con tanta frecuencia la nueva identidad que la anterior comienza a perder fuerza de manera espontánea. Igual que una habitación oscura no necesita ser empujada para que desaparezca, basta con encender la luz. Neville veía la conciencia exactamente así. No luches contra la oscuridad. Alimenta la luz del estado que deseas habitar.
Por eso insistía tanto en la importancia de los momentos previos al sueño. Cuando el cuerpo comienza a relajarse y la mente deja de aferrarse al mundo exterior, la imaginación adquiere una profundidad extraordinaria. En ese estado resulta mucho más fácil aceptar una escena como real. Neville recomendaba construir una escena breve, sencilla y completamente coherente con el deseo ya realizado. No una escena donde el deseo esté llegando, sino una donde ya sea un hecho consumado, tal vez un amigo felicitándote, tal vez sosteniendo aquello que anhelabas, tal vez escuchando unas palabras que únicamente existirían si todo ya hubiera ocurrido. Después invitaba a repetir esa escena una y otra vez hasta que adquiriera la sensación de realidad. No importaba la duración, importaba la naturalidad. Cuando esa escena dejaba de sentirse como un esfuerzo y comenzaba a parecer un recuerdo, el trabajo interior estaba empezando a dar sus frutos. Sin embargo, Neville advertía sobre un error que casi todos cometen cuando comienzan a practicar estas enseñanzas. Después de realizar su escena imaginaria, vuelven inmediatamente a observar el mundo exterior para comprobar si algo ha cambiado. Es como plantar una semilla y correr cada pocos minutos al jardín para verificar si ya ha brotado. Esa actitud no nace de la confianza, sino de la duda. Y la duda también es un estado de conciencia. Cada vez que buscas desesperadamente una prueba visible, estás afirmando silenciosamente que todavía no crees haber recibido aquello que imaginaste. La imaginación pierde fuerza no porque la ley deje de funcionar, sino porque la persona abandona el estado antes de permitir que se desarrolle naturalmente. Neville comparaba este proceso con una gestación. Nadie espera que un árbol aparezca el mismo día en que la semilla toca la tierra. Existe un intervalo entre la causa y el efecto. Ese intervalo no significa que nada esté ocurriendo. Significa precisamente lo contrario. Hay movimientos invisibles que todavía no pueden percibirse desde los sentidos físicos. La mayor parte de las personas interpreta el silencio como ausencia de resultados. Neville lo interpretaba como el período en el que la realidad comienza silenciosamente a reorganizarse. Mientras tú continúas ocupando el nuevo estado, decisiones cambian, personas toman caminos diferentes, oportunidades empiezan a surgir, y circunstancias aparentemente desconectadas comienzan a acercarse unas a otras. Cuando finalmente todo se hace visible, parece una coincidencia, pero para Neville no existe la coincidencia. Existe únicamente una ley actuando de manera constante. Piensa en cuántas veces algo inesperado cambió completamente el rumbo de tu vida. Una conversación que no estaba prevista, un encuentro casual, una llamada que llegó en el momento preciso, una oportunidad que apareció cuando menos la esperabas. La mayoría llama a esos acontecimientos suerte o destino. Neville proponía otra interpretación. Decía que el mundo siempre encuentra la forma de reflejar el estado que has aceptado como verdadero. No necesitas conocer el camino, solo necesitas permanecer fiel al estado. La mente racional quiere controlar cada paso porque cree que únicamente puede confiar en aquello que comprende. Pero la imaginación creadora trabaja desde un nivel mucho más profundo, conectando acontecimientos que el intelecto jamás sería capaz de planificar. Existe otra enseñanza que Neville repetía con frecuencia y que puede transformar completamente la manera en que enfrentas cada día. Él decía que no debes preguntarte qué va a ocurrir mañana. Debes preguntarte quién eres hoy. Esa diferencia cambia todo. Cuando la atención permanece fija en el futuro, aparece la ansiedad. Cuando permanece fija en la identidad presente, surge el poder. Porque el futuro no es algo separado de ti. El futuro nace continuamente del estado que ocupas ahora mismo. Cada pensamiento aceptado, cada conversación interna repetida y cada escena imaginaria alimentada, se convierten poco a poco en la materia prima de tus experiencias futuras. Por eso Neville insistía en cuidar especialmente el diálogo interior. Muchas personas creen que únicamente están pensando. En realidad, están decretando continuamente quién creen ser.
Observa durante un solo día las frases que aparecen automáticamente en tu mente. Tal vez descubras expresiones como, eso es muy difícil, nunca tengo tiempo, siempre me pasa lo mismo. Ojalá algún día cambie. Esas frases parecen inocentes porque fueron repetidas durante tantos años que dejaron de llamar la atención. Sin embargo, cada una de ellas fortalece un determinado estado de conciencia. Cada repetición profundiza una identidad. Cada aceptación convierte una posibilidad en una costumbre. Neville invitaba a reemplazar esas conversaciones internas con otras compatibles con la vida que deseas experimentar, no como un ejercicio mecánico, sino como la expresión natural de una nueva forma de verte a ti mismo. Lo extraordinario es que esta transformación no depende de la edad, del nivel de estudios, de la situación económica, ni del lugar donde hayas nacido. La imaginación pertenece por igual a todos los seres humanos. Nadie recibe una cantidad mayor o menor de este poder. Lo único que cambia es el modo en que cada persona decide utilizarlo. Algunos pasan toda la vida imaginando límites. Otros comienzan un día a imaginar posibilidades. Ambos obtienen resultados porque la ley responde con la misma fidelidad a cualquier estado sostenido. No premia ni castiga. Simplemente refleja. Neville también enseñaba que no debes utilizar la imaginación únicamente cuando enfrentas un problema. Convierte la imaginación consciente en una forma de vivir. Antes de iniciar una reunión, imagina armonía. Antes de hablar con alguien, imagina comprensión. Antes de comenzar un proyecto, imagina el resultado plenamente realizado. Antes de dormir, agradece internamente como si el día siguiente ya estuviera lleno de aquello que deseas experimentar. Poco a poco descubrirás que tu relación con la realidad comienza a cambiar. Ya no reaccionarás constantemente ante lo que ocurre. Empezarás a responder desde el estado que elegiste habitar. Y cuando eso sucede, las circunstancias dejan de gobernar tu conciencia. Es tu conciencia la que comienza, silenciosa pero firmemente, a transformar las circunstancias. A medida que avanzaban los años, Neville Goddard resumía cada vez más sus enseñanzas en una verdad extraordinariamente simple. Aquello que aceptas como verdadero en tu conciencia termina convirtiéndose en la experiencia que llamas realidad. No porque exista magia ni porque el universo favorezca a unas personas sobre otras, sino porque la imaginación es el principio creador de toda manifestación. Cuando comprendes esto, dejas de vivir esperando que el mundo cambie para sentirte diferente. Empiezas a sentirte diferente para que el mundo tenga algo nuevo que reflejar. Tal vez, después de escuchar esta conferencia de 1955, descubras que el mayor poder que buscabas nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo en cada conversación silenciosa que mantuviste contigo mismo, en cada imagen que aceptaste como real, y en cada estado que decidiste habitar día tras día. Si cambias esas imágenes, si transformas ese diálogo interior y si permaneces fiel a la versión de ti mismo que ya vive el deseo cumplido, poco a poco comenzarás a observar cómo la realidad responde de maneras que antes parecían imposibles. Recuerda siempre esta enseñanza de Neville Goddard. No imagines para escapar de tu vida, imagina para darle una nueva forma. No esperes sentirte preparado para asumir un nuevo estado de conciencia. Asúmelo ahora, porque es precisamente ese cambio interior el que abrirá el camino hacia una experiencia completamente diferente. La imaginación consciente no es un refugio de la realidad. Es el lugar donde la realidad comienza. Gracias por permanecer hasta el final de este recorrido, por una de las enseñanzas más profundas de Neville Goddard. Si este contenido aportó claridad a tu camino, apoya este video con un me gusta. Compártelo con alguien que necesite descubrir el verdadero poder de su imaginación. Y suscríbete al canal para seguir explorando las conferencias originales y las enseñanzas que continúan transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. Nos veremos en el próximo video. Hasta entonces recuerda,
La vida que deseas experimentar comienza en el mismo instante en que decides imaginarla como si ya fuera verdad.